Y bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este directo que vamos a tener, espero, con Susana Carmona. Instagram estas últimas semanas está teniendo algún temilla, pero espero que vaya a funcionar. Vamos a hablar sobre la neurociencia del embarazo y de la maternidad con la doctora Susana Carmona, que es investigadora. Tiene una cuenta que se llama Neuromaternal, ya lo veréis aquí ahora cuando se una, donde pues divulgan información sobre... Funciona, por favor. Lo hemos conseguido. ¡Ah! Funcionó. Sí, te Qué bien, ¿me veo. ves? Lo hemos conseguido, Susana. Qué Sí, suerte, qué te bien. escucho un Qué pelín bien, qué ilusión cortada, estar pero aquí bueno. contigo. Llevo tanto tiempo queriendo hablar contigo, ya lo Sí, sabes. igualmente. Ya sabes que llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo. Me dice Te que no oigo. se oye. ¿Tú me oyes a mí? A ver. Yo te oigo a ti, sí, yo te oigo a ti. ¿Tú no Te me oyes oigo a mí? como con un poquito de... O sea, no muy bien, pero bueno, yo creo que se puede. Vamos a intentarlo, ¿vale? No muy bien. A ver si he cambiado de Venga, red, vamos a ver si ahora a me intentarlo. escuchas Sí, yo creo que mejor. sí, yo creo que sí. Vamos a intentarlo. ¿Cómo nos escucháis las personas que estáis aquí en la sala con nosotros? Bueno, con nosotras. Eh, pues estoy encantada de estar aquí con Susana Carmona, doctora. Sí, vale, Marina nos dice que sí que nos escucha. Vale, estoy aquí, tengo la suerte de estar aquí con la doctora Susana Carmona, que llevo mucho tiempo queriendo hablar con ella porque seguimos lo que hacen desde Neuromaternal y nos encanta. Y entonces es un Gracias. privilegio tenerte aquí, Susana, para quien no te conozca, es investigadora que se ha formado en universidades que incluyen la Universidad Autónoma de Barcelona, Columbia University, Harvard University, MIT y en hospitales nacionales. Y aparte de hacer investigación, también hace docencia, o sea que también enseña sobre neurociencia en universidades. Y estoy encantada de que estemos aquí hoy para que podamos hablar de cómo cambia el cerebro de la mujer en el embarazo y en la maternidad. Entonces, esto sé que es algo que estáis, ¿no? Que tenéis artículos publicados sobre ellos en revistas principales, aparte, Sí, entre muchos artículos sí, sí. que tenéis publicados. Eh, Hablemos un poquitito de esto. ¿Cambia el cerebro de la Pues mujer durante el efectivamente, y embarazo, además lo Susana? curioso es que yo creo que casi todas las mujeres sabíamos que eso pasaba, pero nadie había dedicado esfuerzos a investigarlo y demostrarlo con neuroimagen, ¿no? Y yo creo que parte del el éxito que hemos tenido, aparte del estudio que hicimos, fue que había un vacío enorme porque había muy poco interés sobre esos temas. Y ahora ya de repente, pues hay muchísima gente de la comunidad científica investigando acerca de qué ocurre en el cerebro de la mujer durante el embarazo, el parto y el posparto. Pues podemos a lo mejor Claro. mirar a esos tres puntos, ¿te parece? Empecemos por el embarazo. ¿Qué le ocurre al cerebro de la Bueno, pues mujer verás, en el embarazo? durante el embarazo se produce un boom hormonal, hay un montón de adaptaciones, no solo a nivel hormonal, sino también a nivel endocrino, que lo que hacen es modificar todo el cuerpo de la mujer para adaptarlo a este proceso, que es un proceso pues eh, muy demandante a nivel metabólico, pero también porque todo tu sistema tiene que adaptarse a gestar a un ser que es genéticamente diferente a ti, ¿no? Entonces, entre estas grandes fluctuaciones hormonales están los estrógenos y parece que los estrógenos ya se sabía que eh, modulan muchos mecanismos de plasticidad cerebral y de hecho durante la adolescencia se sabe que los estrógenos pues modifican el cerebro de forma muy profunda. Pues para que nos hagamos una idea, 9 meses de embarazo equivalen aproximadamente a unos 30, 40 o casi 50 años de no embarazo en cuanto a niveles de estrógenos en el cerebro. Entonces, era lógico pensar que si los estrógenos tienen capacidad de neuroplástica, es decir, de modificar la anatomía cerebral, tales niveles de estrógenos en tan poco tiempo, pues iban a modificar el cerebro. Y efectivamente lo que vemos es una disminución muy pronunciada y muy consistente en el volumen de sustancia gris cerebral, es decir, en las regiones o en las partes del cerebro en el que se encuentra el cuerpo de las células cerebrales, principalmente neuronas. Claro, cuando la gente dice reducciones,
Esto es, Claro, ¿qué quiere decir cuando la que se gente dice disminuya el cuerpo? disminuciones, y eso nos pasó la primera vez que cuando salieron los resultados, pues la prensa de seguida tomó eso como una especie de justificación del mommy brain, las alteraciones cognitivas, incluso había gente que decía atrofia, a las mujeres se les atrofia el cerebro durante el embarazo. Y aquí quiero volver a recoger lo que ocurre durante la adolescencia, ¿no? Y este paralelismo con este término tan chulo que es la matrescencia, ¿no? Eh, Desde neurociencia ya hace mucho tiempo que se sabe que durante la adolescencia el volumen de sustancia gris disminuye. Es decir, al principio todo está conectado con todo, desde el nacimiento pues va creciendo el volumen de sustancia gris y después, en el momento en el que llegan los estrógenos y se produce la pubertad, hay diferentes mecanismos, entre ellos la poda sináptica, la mielinización, que lo que hacen es que el volumen de sustancia gris de un niño sea mayor que el de un adolescente, es decir, disminuye el volumen de sustancia gris. Y esta disminución no es aleatoria o global en todo el cerebro, sino que va siguiendo un patrón de especialización de funciones, es decir, aquellas regiones implicadas en procesos más básicos, por ejemplo, las regiones motoras son las que muestran este adelgazamiento de la corteza antes y después, pues a los 18 o 20 años empezamos a ver esta maduración, esta disminución de la corteza en regiones implicadas, por ejemplo, con el razonamiento moral o las funciones ejecutivas, es decir, funciones un poquito más complejas, más sofisticadas. Entonces, desde nuestro punto de vista, y luego lo demostramos con otros estudios, esta disminución de volumen no implica un déficit cognitivo, sino más bien todo lo contrario, una especialización de funciones. Okay. O sea que se pierde, se baja en ciertas cosas para poder aumentar en otras cosas Sí, que quizás te son digo que más todo esto es un necesarias en campo este súper momento. emergente para que, o sea, empezamos, la primera publicación salió a la luz en 2017. Desde entonces estamos publicando de intentar pues asentar todo esto que vimos, porque al final pues contestamos una pregunta. Sí, el cerebro de la mujer cambia y cambia muchísimo y además son cambios duraderos, pero de repente se abren muchísimas otras preguntas. ¿Qué tipo de células son las que cambian concretamente? ¿En qué regiones cerebrales concretas? ¿Qué implicaciones tienen los cambios? ¿Qué peso tienen los factores hormonales? ¿Cuánto duran? Es decir, estamos ahora en construcción. Pero efectivamente lo que hemos visto es que disminuye el volumen de sustancia gris, que no lo hace de forma aleatoria, sino que disminuye en regiones implicadas en la red por defecto, la teoría de la mente, la capacidad de inferir los estados emocionales del otro y la percepción del yo, que esto me parece súper interesante. Muy Exacto. Y interesante. parece ser que durante el posparto, tras el parto, estas reducciones empiezan a recuperarse ligeramente, pero no llegan al nivel de la línea base. O sea, que empiezas a volver a tener un poco más de Bueno, sensación del aquí hay yo, una pero teoría no muy del todo. bonita que me encantaría poder juntar esta parte más de los clásicos y psicológica con lo que es la neurociencia y que yo creo que fui sobre todo consciente no a raíz de leer artículos, sino a raíz de ser mamá, ¿no? Que al final la experiencia que tuve yo sobre todo fue como que mi yo se extendía. Es decir, al principio pues el bebé lo tienes tú, después sale el bebé, pero sigue formando, es como una especie de ameba que sigue formando parte de tu yo con aspectos muy básicos, como que verle llorar me hacía sentir muy mal o verle con dolor de barriga tenía sensación fisiológica, o sea, una empatía máxima. Y yo creo que esa empatía, ese contagio o esa extensión del yo facilita mucho la conducta altruista que necesita el posparto. Recuerdo también, ¿no? Esto que habla mucho Nazaret Castellanos de ello, de cómo el corazón de la madre y el corazón del Sincronizados, niño están muy exacto, unidos, ¿verdad? El sincronizados. latido del Sí, sí, corazón. sí. Me parece un campo apasionante. Entonces, reduce la materia gris. Vamos, estamos en el embarazo y entonces vemos que se reduce la materia gris, pero que aumenta se reduce en ciertos lugares. ¿En cuáles aumenta? Nos has hablado de en Lo que cuáles se vemos es reduce, un pero cambio ¿en cuáles principal aumenta? de reducciones y aumentos, pero no llegan a la línea base, sobre todo en esta red, la red por defecto. La red por defecto se llama así porque al principio los investigadores en neurociencias decíamos, bueno, cuando la persona no hace nada, por defecto activa estas regiones. Después, posteriormente, pues se vio que ese por defecto, al final, cuando la persona no hace nada, siempre hace algo que es, pues, ensimismarse, pensar en sus cosas o incluso empatizar. Es decir, muchas veces si yo quiero saber qué debes estar pensando tú ahora, María, pues lo que hago es utilizar mi yo como proxy para saber qué piensas, ¿no? Pues este conjunto de regiones que están implicadas en la percepción del yo y que nos sirven como simulador
de nosotros en estados futuros o otras personas son en las que se observan más cambios. Ok. Bien, entonces tenemos cambio Uy, ahí. tenemos ¿Tenemos algún muchísimos otro cambio? cambios. No puedo hablar de todos porque estamos todavía publicándolos, pero Vale, empecemos. Vamos a pues quedarnos por ahora en embarazo y si te exacto. parece luego, o si te va bien, Claro, puedes empezar con entonces, embarazo y luego ver cómo se claro, al pasa el principio ciclo. lo que vimos pues fue estos cambios a nivel cortical. Es verdad que el campo de la maternidad en humanos es algo muy reciente, pero en roedores el campo del estudio de la conducta materna ya es algo que hace pues más de 60 años que más o menos tienen modelos un poco más estables que nosotros. Entonces, basándonos en lo que vemos en roedores, lo que se sabe es que se modifican, sobre todo pues esto en ratas, que es la especie que más se ha estudiado, lo que se observa es que se modifican ciertas regiones de lo que se conoce el sistema límbico, ¿no? Y esas regiones lo que hacen, primero las hormonas del embarazo, lo que hacen es eh, se unen a una región cerebral y hacen que el animal, por un lado, deje de rechazar a las crías y, por otro, que se sienta atraído por las crías, ¿no? Es como que las crías de repente se convierten en este estímulo apetitivo que guía la conducta del animal. Y este circuito es el mismo circuito que se utiliza, pues, por ejemplo, para las conductas adictivas, para el refuerzo, para la motivación. Para lo que Mesolímbico está hablando, ¿no? De la dopaminérgico, exacto, el dopamina, mismo. el El reward mismo, center, ¿verdad? sí, El exacto, reward el network, reward ¿no? network, ¿no? Que al final, pues lo que hace la cría se convierte en un estímulo con una gran saliencia estimular, ¿no? Que va a motivar la conducta de la madre. Primero, dejas de, por decirlo de alguna manera, se apaga el circuito este de amígdala rechazo y se activa este que convierte a la cría en el gran motivador de la conducta materna. Y eso hace pues que la madre empiece a aproximarse a la cría y a tener sensaciones, o sea, a recibir estímulos de la cría. Una vez pasa eso, la conducta maternal se emancipa de las hormonas y es la cría la que va a estar guiando estos cambios cerebrales y estas adaptaciones de conducta. Entonces, siguiendo este modelo, nos preguntábamos si también se modificaban estas regiones más básicas, más ancestrales en el cerebro de las mamás. Es decir, vale, pues sabemos teoría de la mente, todas estas regiones muy corticales que son muy típicamente humanas, pero ¿qué pasa a nivel subcortical, a lo más básico de la conducta maternal en roedores, ¿no? Y mirábamos si, por ejemplo, esta región clave, una región clave del circuito límbico que se llama estriado ventral o núcleo accumbens, pero que en resonancia le llamamos estriado ventral, si esta región que es tan importante para el enamoramiento, para que disfrutemos haciendo cosas, para que nos motivemos, para las adicciones incluso, si esta también cambia eh, cuando una persona es mamá. Y vimos que esta región se activa cuando la mamá ve estímulos de su bebé, pero es que además el embarazo modifica la anatomía de esta región. Y cuanto más modifica la anatomía, más se activa ante estímulos de su bebé. No sé si me he explicado, he dado muchísima información. Vale, sí, estoy intentando unir lo primero que nos dijiste sobre la materia gris y esto que Ajá. nos estás contando ahora. Y entonces, si no entendí mal, o sea que cuando me quedo embarazada como que se reduce un poco la sensación del yo y también de la empatía. Y después nos estás contando esto sobre esta cosa que se vuelve como casi adictiva, como un amor adictivo y unas ganas de unirte y de estar conectado, ¿no? De una forma casi adictiva con tu bebé. Entonces me preguntaba si era, con esto que hablabas de la especialización, de que reduce hacia otras personas, pero se aumenta hacia ese ser que ahora Exacto, es sí. como Y tu además interés eso principal. encaja muy bien con lo que se ve en literatura en animales, ¿no? De repente las crías empiezan, las mamás o las futuras mamás empiezan a estar mucho más interesadas en crías, muy poco interesadas en otros adultos, e incluso después del parto muestran conductas agresivas a cualquier persona que pueda amenazar ese contacto entre ella y su Ujú. estímulo apetitivo que es el bebé. Y una cosa que es importante, que Totalmente. creo que es Claro, tiene importante que mucho sentido. puntualice, es que a veces intentamos hacer esta relación directa de menor volumen en una región, menor función o menor capacidad cognitiva en esa función. Y al final lo que estamos viendo es que si seguimos el paralelismo de lo que ocurre, por ejemplo, durante la adolescencia, una reducción de volumen no implica una reducción de la función, por decirlo de alguna manera, sino que hay veces que lo que se produce, que no sé si es el caso aquí porque no tenemos una lupita para verlo, es una poda sináptica. Es decir, yo puedo hacer una función que me lleva de aquí a aquí con un Ujú. montón de vías y a lo mejor tardo más tiempo. Si estas vías las corto y hago una vía directa, esa función puede mejorar
a pesar de que yo tenga menor grosor cortical. Entonces, O sea, que es una esa es reducción una de para las hipótesis que mejorar tenemos otras que partes, acabar de mejor ver. dicho. O sea, que Sí, es algo pero evolutivo. es eso, ¿no? Igual que haces el símil de la poda sináptica para el árbol, pues quitas las vías secundarias para favorecer el procesamiento en las principales. Es decir, ahora no puedo irme por las ramas. Vale, entonces hemos hablado de un cambio en el sentido del yo, en la empatía y en la aproximación a Sí, un ser sí. específico. ¿Vale? ¿Algún otro cambio que quieras Pues no se contarnos? me ocurre ninguno ahora. A ver, déjame que piense. Vale. Entonces, vale, pues nos podemos quedar con estos porque ya tenemos mucho material. Y además, yo también soy madre y reconozco en mí esta cosa de cómo mi atención se fue hacia una esta. Hubo, en eso que llamabas de la poda, hice como una poda de las Ujú. personas que estaban alrededor de mi vida, que a lo mejor me podían quitar atención de lo que yo de Exacto. Y luego verdad otra quería cosa, ponerle atención, perdona que te he ¿verdad? cortado. Em, O sea, otra cosa que a lo mejor no, ya no, no, por favor. dejando un poco más de lado lo que viene siendo la neuro y hablando más de las funciones cognitivas o la psicología detrás, hay una concepción muy asentada en nuestra sociedad que es que durante el embarazo, parto y posparto, la mujer presenta ciertos déficits o disfunciones cognitivas, es decir, creemos que estamos más despistadas, que tenemos menos memoria. Entonces, yo creo que aquí esto está empezando a dar un giro, sobre todo a raíz de algunos artículos que han salido recientemente, y está empezando a tomar en cuenta ciertas variables, que una es que al final metabólicamente tú estás dedicando mucha energía a gestar un bebé, con lo cual a nivel de recursos energéticos pues tienes que distribuirlos, pero es que psicológicamente pasa lo mismo. Tú al final tienes unas capacidades cognitivas que son limitadas y si las tienes que dividir en lugar de en 4, en 7, pues al final la capacidad o los recursos que puedes dedicar a cada uno de ellos es diferente. Y yo eso, por ejemplo, recuerdo verlo claramente cuando mi hija era muy pequeña, ¿no? Y yo tenía que estar atenta, tendría a lo mejor un añito así y era pues muy móvil y muy poco consciente, entonces tenía que dedicar gran parte de mi atención a vigilarla o a pensar cuando le tocaban vacunas o a pensar quién se iba a quedar con ella cuando yo tenía que hacer no sé qué. Y eso hace que al final pues las llaves las dejas donde puedes, sin prestar atención dónde has dejado las llaves y por tanto si no prestas atención no recuerdas dónde has dejado las llaves. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a incorporar esta visión de que pues hay una tarea más, una tarea muy importante, una tarea que es, como decíamos, súper motivante o súper saliente estimularmente y nos roba recursos de otras tareas. Bueno, y además esta tiene que ver, además es una motivación que mueve varias partes, ¿no? Mueve toda la parte límbica del amor, ¿no? También está toda la parte de supervivencia, porque de alguna manera, o sea que su supervivencia ya depende de nosotras, o sea que no sé, me encantará que nos digas si sabéis Claro. qué pasa con la amígdala, o sea que, pero claro, ya no solamente me tengo que preocupar por mi supervivencia, pero también me tengo que preocupar por la supervivencia de otra persona que, como dices tú, tiene movilidad total y cero sentido Sí, sí, común. yo esa época la recuerdo la más difícil, la del año. Mi marido me decía al cabo de 2 minutos, Sí, María, sí. ¿te puedes Siempre ocupar pensaba, tú? no sé cómo nos hemos extinguido, es que eso es imposible. Pues sí, amígdala es otra región clave que se considera parte del sistema límbico, que también se activa mucho, sobre todo cuando a las mamás se les presentan estímulos del bebé llorando o sonidos, fotos o sonidos del bebé llorando. Y se activa muchísimo, ¿no? Al final es otra especie de reclamo, de hecho están también muy conectados, es otra especie de reclamo de saliencia. Esto es muy relevante. Hagas lo que seas, lo que seas, lo que estás haciendo, esto es muy relevante. Exacto. Y Eso a es lo veces más no lo es. importante, ¿no? O O sea, sea, a que veces el lloro de tu bebé o como sí. o el sonido de mamá, Ay, sí. como sabes que te lo dice tu hijo a ti, Por ¿no? eso nos molesta ¡Bum! tanto muchas veces, porque es Todo que lo es demás deja imposible de existir. concentrarse si alguien está diciendo mamá. Sí. Y esto que estás diciendo sobre, claro, si tengo que poner tanta atención ahí, tengo menos espacio cerebral para otras cosas, ¿no? Me recuerda ese estudio que hicieron con los taxistas en Londres, que tienen una memoria Sí, increíble para los mapas, porque es verdad que se lo saben fenomenal, pero que miraron y exacto. tienen menos Sí, memoria para otras sí, cosas, ¿no? Y entonces es un poquito lo mismo, o sea, que si dedicas tanta atención a una cosa, claro. entonces inevitablemente si tienes un Sí, 100, yo me lo imagino siempre como una otras especie de cosas van pastelito. a Cuantos perder. más somos, menos toca cada uno. Entonces, al final es un poco Total. eso, ¿no? Sí. Entonces,
tenemos estos cambios que ocurren en el cerebro en el embarazo y que ya hemos empezado a hablar de cómo ocurren qué pasa en la maternidad, ¿no? Pues cuando vimos ese lloro, cuando vimos esa mamá dicho con el tono que sabes que es tu hijo. ¿Qué ocurren otros cambios de maternidad o cuándo dejan de, Claro, cuándo estos pues cambios empiezan a ser una de las médicos? líneas súper importantes que se está iniciando ahora desde el punto de vista de la neurociencia es que se está demostrando que estos cambios no revierten. O sea, que el cerebro de una persona mayor que ha sido madre es diferente al cerebro de una persona que no ha sido madre. No solo a nivel cerebral, sino a nivel hormonal o a nivel inmune. Y de hecho se está ofreciendo una nueva visión para estudiar, por ejemplo, porque hay ciertas patologías que son mucho más prevalentes en mujeres, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, porque el riesgo de Alzheimer es el doble en mujeres, o incluso, vale, pues si controlas por la edad de inicio, sigue siendo más grande en mujeres, ¿no? Entonces, se está ofreciendo o se está dando importancia a toda la historia reproductiva para poder entender qué puede estar pasando ahí, ¿no? Es un cambio de por vida, por decirlo de alguna manera. Y a nivel cognitivo, Interesante. pues eso, como te decía, al principio está esta idea de que estamos más despistadas, pero lo que se ha visto a nivel cognitivo es que en edades más avanzadas, las personas que han sido mamás puntúan más en ciertas tareas cognitivas que las que no, porque al final, o sea, al menos la justificación que dan ellos, es como estar haciendo un sudoku constante durante muchos años. Y al final es una especie de entrenamiento o ambiente enriquecido en cierta manera. No, hombre, no todas, obviamente, esto estamos hablando de estadística, cada persona y cada mujer es un caso, pero a nivel estadístico, pues se ha visto que muestran trayectorias de envejecimiento diferentes y puntuaciones diferentes en ciertas tareas cognitivas. Claro, y esto que estás contando, aunque yo te diré que yo eso que dicen de que las mujeres somos multitaskers, yo a mis hijos les digo siempre, a mí me También. gusta enfocarme en una cosa a la vez. Pero es verdad que como madre estás enfocada en una cosa, pero siempre tienes una parte de tu oído puesto ahí por si escuchas ese mamá o ese lloro, ¿verdad? Y entonces me pregunto si esto del Pues multitasking yo tiene creo que que ver lo con del esto. multitasking al final es un poco lo mismo, es en cuántos trocitos tengo que partir mi pastel. Entonces, si estás acostumbrado a hacerlo mucho, pues lo harás un poquito mejor. Yo no creo que, o sea, al final yo creo que cuanto más te centres en algo, mejor, ¿no? Pero si tú ya tienes entrenamiento en decir, vale, este pastel lo tengo que cortar siempre en muchos trocitos, al menos ya sabes cómo dividirlo, ¿no? Vale, tengo una última pregunta para ti, porque habíamos quedado que estaríamos media hora hoy, Susana. Entonces, sabiendo estas cosas que sabemos sobre el cerebro y cómo el cerebro cambia en embarazo y maternidad, ¿cómo puedo yo mejor trabajar con mi cerebro? ¿Cómo puedo potenciar lo que mi cerebro, cómo se adapta a mi cerebro? O sea, Hmm. ¿cómo hacer que mi trabajo, mi cerebro sea mi amigo con el que Claro, trabajamos por ejemplo, juntos te hacia refieres a un cuando fin estás común? embarazada, ¿no? O cuando eres mamá. Yo creo Por que ejemplo. a mí una de las cosas que Ujú. creo que me hubiese ayudado y que creo que puede ayudar a muchas mujeres es primero a conocer qué está pasando. Es decir, a conocer que al principio vas a sentir como una especie de sensación de, si todo va bien, vas a sentir una especie de sensación como mira, acabo de ver a Javi Navas. Hola Javi Navas. Acabo de ver. Vas a tener una especie de necesidad de estar en contacto con esa persona, pero que al final es la práctica y el contacto con el ser, con el bebé en este caso, el que te va a enseñar a ser mamá, el que te va a facilitar cómo comportarte maternalmente, ¿no? Y a veces tenemos esta idea de que instinto maternal quiere decir que de repente viene una iluminación y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Eso no es así, o muy pocas veces es así, ¿no? Entonces, conocer qué puede pasar te va a permitir perdonarte un poco, ¿no? Y ser un poco más eh, condescendiente contigo misma exacto, sí, un poquito más Permisiva, permisiva ¿no? contigo Como, misma sí. y afrontar todos los malestares que pueden venir también de una forma diferente. Bien, bien, bien. O sea, que lo que nos has dicho con esto es, la información la vas a recibir de esa conexión con el bebé, Sí. ¿no? Porque el cerebro está hecho para eso, ¿verdad? Y entonces, que me estás hablando mucho de cómo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad tan como que intenta pensar y comprender todo, que aquí lo que nos estás pidiendo es más bien conecta con la intuición, Sí, porque tu y luego cerebro sobre está todo hecho para también, hacerlo. otra cosa que es importante es remarcar que se necesita tiempo y que a veces las bajas no te dan el tiempo que necesitas para poder adaptarte bien
a este contacto que necesita el bebé para adaptar tu conducta y para adaptar la suya, ¿no? Y luego también quizás ser más permisivas, ¿no? Con lo que nos has contado en que nuestro cerebro está con esta supervivencia de nuestro bebé y la nuestra, porque siempre está en ello, y que a lo mejor hay otras cosas a las que vamos a prestarle un poco menos de atención, pero que eso es cómo Sí, funciona por esta tartita de exacto. la que nos Sí. hablas. Muy bien resumido, María. Qué bien. Pues muchísimas gracias, A ti. Susana. Mil gracias por estar aquí, por contarnos. La verdad es que en esta media hora hemos aprendido muchísimo y me alegro mucho de por fin haberte Igualmente, la podido verdad que sí. conocer y hablar contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a todo el mundo que se ha unido. Hasta Cualquier luego. duda, comentarios.